Bienvenidos a Facts That Shape the World. Hoy vamos a explorar algo que la verdad parece sacado de una peli de ciencia ficción. Hablamos de la levitación acústica, o sea, usar sonido, simple sonido, para hacer que las cosas floten. Exacto. Suena a truco, pero no, es física pura. Tenemos aquí unos cuantos artículos, investigaciones, material para entender bien qué es esto, cómo funciona un poco de su historia y, sobre todo, a dónde nos puede llevar esta tecnología tan fascinante. La idea es desentrañar cómo unas ondas, que ni siquiera vemos, pueden, desafiar la gravedad. Vale, pues empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la levitación acústica? A ver. Pues es la capacidad de usar ondas de sonido muy intensas, normalmente ultrasonidos. Ultrasonidos, o sea que no los podemos oír, ¿no? Eso es. Están por encima de nuestro rango auditivo, pero son tremendamente potentes. Hablamos de unos 150 decibelios, más o menos. 150 decibelios. Pero eso es una barbaridad, ¿no? Como un motor de avión al lado. Sí, la intensidad es enorme. Pero la clave es esa, que al ser ultrasonido, no nos revienta los tímpanos. Esa energía sonora crea una fuerza, una presión, que puede contrarrestar la gravedad y mantener objetos pequeñitos suspendidos. En el aire, sin tocarlos. Sin ningún contacto físico. Y funciona con casi cualquier material pequeño, sólidos, líquidos, no como la levitación magnética, que es más selectiva. Una especie de mano invisible hecha de sonido. Justo. Una buena analogía. ¿Y cómo funciona esa mano? ¿Cuál es la física detrás? Pues se basa en lo que llamamos presión de radiación acústica. Lo más habitual es usar ondas estacionarias. Ondas estacionarias. ¿Qué es eso exactamente? Imagina que emites ultrasonido hacia una superficie, un reflector. La onda va, choca, rebota y vuelve. Al encontrarse la onda que va con la que vuelve, interfieren y crean un patrón fijo en el aire. Ah, vale. Y en ese patrón hay puntos donde la presión es máxima, los antilodos, y otros donde es mínima, casi nula. Esos son los nodos. Como las zonas quietas que se ven a veces en el agua cuando hay ondas, algo así. Sí, es una buena comparación. Pues un objeto pequeño, más pequeño que la longitud de onda del sonido que usas, puede quedar atrapado en uno de esos nodos. La presión acústica alrededor lo empuja desde todos lados, y si ajustas bien la potencia y la frecuencia. Flota. Exacto. La fuerza acústica equilibra su peso. Por eso la distancia entre el emisor y el reflector es súper importante. Tiene que ser un múltiplo de media longitud de onda. Entiendo. Y claro, si el objeto es más denso o un poquito más grande... Necesitas más intensidad o jugar con frecuencias más bajas. De momento lo que mejor funciona es con partículas de milímetros, gotas ligeras. Parece súper moderno, pero he visto en los papeles que la idea tiene su tiempo ya. Para nada es nueva. Ya en 1866, un físico, August Kundt, vio cómo el sonido agrupaba polvo en sus tubos. Pero la primera levitación, así, controlada, de un objeto fue en 1933. Bukes y Müller levitaron gotitas de alcohol. Hace casi un siglo. Es increíble. Y la NASA también se metió pronto, ¿no? Sí. En los años 80 hicieron experimentos en el transbordador Challenger. Querían estudiar líquidos en microgravedad, pero sin que las paredes de los recipientes afectaran. El sonido les sirvió como unas pinzas invisibles. Pinzas invisibles. Me gusta. Y más recientemente, ¿qué ha cambiado? Porque ahora vemos cosas mucho más espectaculares. El gran avance, yo diría, son las matrices de transductores en fase, las PATES. Matrices. Imagina, ¿no? No un solo altavoz, sino muchísimos emisores de ultrasonido pequeñitos, todos coordinados. Controlando con muchísima precisión cuándo emite cada uno, la fase de su onda, pueden crear campos acústicos súper complejos. Ah, o sea que ya no hace falta siempre el reflector ese enfrente. Exacto. Pueden esculpir, digamos, el campo de sonido en el aire, crear esos puntos de baja presión de forma mucho más flexible. Y moverlos, Y supongo. moverlos, claro. Eso permite desplazar los objetos levitados. Y también ha facilitado cosas como el TinyLev, en 2017. El TinyLev. Es un diseño de levitador acústico de código abierto, bastante barato de construir. Cualquiera con un poco de maña puede montarse uno. Ha popularizado mucho la experimentación. Qué bueno. Y esto nos lleva a los ejemplos que vemos por ahí, que son una pasada, bolitas de poliestireno bailando, gotas de agua, hasta bichos pequeños. Sí, las demos son muy visuales. Hubo un hito importante de la Universidad de Bristol en 2018. Crearon lo que llamaron un rayo tractor acústico,
Usaron vórtices de sonido, como remolinos, para atrapar una esfera de 2 centímetros. 2 centímetros. Eso ya es bastante más grande de lo que se pensaba que se podía, ¿no? Mucho más grande para esa técnica en concreto, sí. Fue un gran paso. Vale, como experimento es fascinante, pero ¿se usa ya en el mundo real? ¿Tiene aplicaciones prácticas? Sí, sí, empieza a tenerlas, sobre todo donde haga falta manipular cosas sin tocarlas. Piensa en microelectrónica, componentes superfrágiles o que no pueden contaminarse nada. Claro, el no tocar es clave ahí. Exacto. O en química y farmacia, para lo que se llama procesamiento sin contenedor. Puedes mezclar reactivos, cristalizar fármacos, sin que toquen ninguna superficie. Se consigue una pureza altísima, o se estudian reacciones sin interferencias. Interesante. También en investigación biológica, para manipular células o tejidos, o para simular condiciones de microgravedad aquí en la Tierra. Entiendo. O sea que eliminar el contacto abre muchas puertas. Y mirando al futuro, ¿hacia dónde va todo esto? Pues se investiga cómo hacerlo más potente, más controlable. Una línea es manejar materiales peligrosos, o a temperaturas extremas, sin riesgo. Eso sería muy útil. Y los rayos tractores pues podrían ser más fuertes. Quizá para mover objetos ligeros en cadenas de montaje, fábricas totalmente sin contacto. Es una visión. ¿Y en medicina? Mencionaste la biología antes. Ahí el potencial es enorme, sí. Se sueña con poder guiar cápsulas con medicamentos o microrobots dentro del cuerpo usando ultrasonidos muy focalizados. ¡Wow! Y bueno, seguro que veremos cosas más lúdicas. Juguetes educativos, exposiciones interactivas en museos. La investigación avanza rápido hacia sistemas más versátiles. En resumen, entonces, la levitación acústica nos enseña que hay un poder increíble escondido en algo tan cotidiano como el sonido. Ha pasado de ser una curiosidad de laboratorio a ser una herramienta con potencial real y un futuro parece muy prometedor. Totalmente. Y esto, bueno, nos deja quizás una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? Si hoy ya movemos partículas con sonido y se trabaja para escalar esto, ¿qué implicaciones éticas o sociales deberíamos empezar a pensar si en el futuro pudiéramos mover objetos mucho más grandes? O incluso materia viva, a distancia, de forma invisible. Es algo a considerar mientras la ciencia sigue avanzando.